porque ya es hora de saludar con nuestro primer invitado, el doctor Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, Augusto? Buenos días, gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido. No le escucho. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias ¿Cómo le por va, la invitación. Augusto? Bueno, Buenos días. absorto, ¿no? Un poco apenado por todo lo que está pasando en nuestro país, o bastante apenado, diría yo. Pero tratando de ser útil, ¿no? Desde el espacio de poder en que nos ha tocado estar en estos difíciles momentos para la patria. Así es, la situación que vive el país es bastante complicada para todos, porque todos andamos preocupados por el tema seguridad. La inseguridad que cada día sigue creciendo, al parecer no se ve que los operativos que se están dando tengan tantos frutos. Puede ser que hay frutos, pero no se los nota mucho. Esta semana asesinaron a un fiscal acá en Guayaquil, alguien que es catalogado como uno de los mejores fiscales de acá de la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo analizar todo lo que está viviendo el país en tema de violencia y desde cuándo empezó esta violencia, Augusto? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Yo diría que hay un nexo causal directo, ¿no? Entre la violencia que ocurre en las calles con la violencia intramuros dentro de los centros penitenciarios. Recordemos esa primera masacre del año 2021, creo que era febrero de 2021, donde vimos decapitaciones, degollamientos, cadáveres, ¿no? Quemados vivos. Eso tiene que ver justamente con la violencia que pasa fuera de las cárceles. Porque los centros carcelarios hoy por hoy se han convertido en centros de operaciones del crimen organizado. Y hay una disputa por el mercado. Creo que un buen amigo lo explica bastante bien, Jorge Paladini. Él lo escuchaba hace poco, de dos moléculas, ¿no? Que explican la situación de inseguridad que vive el país. La primera molécula es la expansión del mercado de la cocaína a nivel regional, donde Colombia es un actor gravitante en la producción agroindustrial de cocaína, y Ecuador, atractivo para el narcotráfico también como almacenamiento, como país de almacenamiento y después de traslado desde los puertos a distintos mercados de Europa. Esa es la primera molécula, la expansión del narcotráfico a nivel regional y mundial, diría. Y la segunda molécula es lo que está pasando a nivel nacional, que es el desmantelamiento absoluto del sistema de seguridad integral que teníamos antes, ¿no? La desinversión social también. Cuando se deja de invertir en la garantía de los derechos sociales, no hay un horizonte de futuro previsible para nuestros jóvenes y evidentemente entonces es el caldo de cultivo perfecto para que sean reclutados por organizaciones abiertamente criminales. Entonces, esa segunda molécula, que es lo que pasa a nivel nacional, se explica por el desmantelamiento, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, o la eliminación, mejor dicho, Ministerio de Justicia, órgano específicamente diseñado para el control de las cárceles. Teníamos antes un Ministerio Coordinador de la Seguridad, teníamos la Convifron, donde podíamos hacer cooperación internacional a este respecto. Teníamos una escuela de guías penitenciarios, ¿no? Desaparecieron la escuela de guías penitenciarios y luego se tuvo que hacer contrataciones express de guías que no tienen las capacitaciones suficientes para hacerle frente a esta violencia dentro de las cárceles. Si tomamos en cuenta también el presupuesto de inversión destinado para seguridad, recordemos, tengamos memoria corta, ¿no? 2022, 0% de ejecución presupuestaria de esta cartera de Estado, 0%. Y el primer semestre del año 2023, me parece que no llegaba ni siquiera al 9% de ejecución presupuestaria. Si sumamos todos estos elementos, ¿no? La desinversión, la falta de oportunidades, la expansión del mercado de la cocaína, la desinversión social, el desmantelamiento del sistema integrado de seguridad, ¿no? Se explica muy bien por qué tenemos muchos jóvenes, muchísimos jóvenes de nuestra patria involucrados en estas actividades delincuenciales. Entonces la respuesta ahora tiene que ser una en el corto plazo, digamos, en la batalla inmediata, donde evidentemente hay que aplicar la fuerza letal, y hay otra batalla, digamos, de largo plazo, ¿no? Que debe atacar las causas estructurales del problema, que son justamente las que hemos venido comentando. Claro, solo se está atacando en este momento el problema, pero tienen que ir de la mano causas y problemas. Los síntomas, digamos.
de la enfermedad. Hay que atacar la enfermedad. Y la enfermedad es neoliberalismo. Es como que nosotros estemos con una fiebre, con una infección, nos tomemos la pastilla para la fiebre, pero no combatimos la infección, continuará después la fiebre. Eso pasa en el Así país. es. Exactamente. Y hay otro riesgo ahí, porque esta situación de desconcierto generalizado, de miedo, de terror absoluto, permanente, ansiedad, ¿no?, por salir a la calle, permanente estado de excepción, puede tener una deriva fascistoide, Jaime. Quizás una deriva, digamos, muy en clave Milei, ¿no? Este momento de desconcierto generalizado puede provocar, ¿no?, que tengamos a alguien que se presente como el gran Rambo, ¿no?, que va a solucionar de forma inmediata el tema de la seguridad, dando más bala y más mano dura, ¿no?, desconociendo lo estructural. Entonces no podemos quedarnos en lo epidérmico, en lo superficial. Tenemos, como señalabas, que atacar las causas estructurales de este problema. Y esas causas estructurales del problema tienen que ver con la aplicación de un modelo económico que ya está probado en nuestro país, no nos sirve, no garantiza mejores condiciones de vida para nuestro pueblo. Ese modelo económico neoliberal, que fue la receta de Moreno y de Lasso. Entiendo que el presidente en funciones, Daniel Noboa, también, digamos, comulga con ciertos, digamos, postulados de esa receta. Fíjate lo que estaban planteando de subir en 3 puntos porcentuales el IVA, que va a golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos a pie de nuestro país. Entonces, insisto, hay que atacar las causas estructurales, hay que atacar la enfermedad, no atacar solamente los síntomas. Y para ello no necesitamos tampoco solo Rambos, ¿verdad?, que vengan a ser los salvadores de la patria. Necesitamos que se garantice también una mejor investigación policial. Necesitamos más, no tanto Rambo, sino Sherlock Holmes, ¿no? Fortalecer la capacidad investigativa de la Policía Nacional, dotar de armamento a la Policía Nacional. Fíjate que se tuvieron que comprar sus propios chalecos antibalas. La ministra Palencia, ministra del Gobierno, también había dicho que iba casi que, estoy, digamos, haciendo caricatura, ¿no?, pasando el sombrero en el sector privado para financiar el rancho. Una cosa insólita, ¿no? Es la política de la caridad en lugar de invertir realmente en lo que está necesitando nuestra gente. Correcto. Tú estás planteando una veeduría al SNAI. El SNAI que ha sido muy cuestionado por todo lo que se ha dado dentro de las cárceles. Hasta hace poco escuchábamos denuncias de quien estuvo al frente de la dirección de la penitenciaría del litoral de acá de Guayaquil. Había sido, cuando se fugó alias Fito, habían encargado a una funcionaria pública 2 en ese cargo tan importante, una funcionaria pública 2, que creo que el sueldo de esa persona no llega a más de $700. ¿Qué criterio merece todo esto? ¿Y qué planteas tú en esta veeduría? Gracias por darme la oportunidad de explicarlo, ¿no? Porque ha habido mucha tergiversación vía que Andrés Páez, un sujeto bastante despreciable, ha puesto en redes sociales un video mío diciendo que por lo que estoy bregando es por los derechos humanos de los narcotraficantes, algo por el estilo. Nada más alejado que la realidad. Entonces, gracias por la oportunidad de poder esclarecer lo que realmente se ha planteado. Yo he planteado la conformación de una veeduría ciudadana para que se pueda categorizar o recategorizar a los privados de la libertad en la penitenciaría de Guayaquil. Acoté el objeto de estudio de esa veeduría a la penitenciaría del litoral de la penitenciaría de Guayaquil, que es la más grande del país y la que alberga el 30% de la población carcelaria de nuestro país. Porque en esta penitenciaría están repartidos los pabellones en función de la filiación de los individuos a X o Y banda criminal. Eso no es un criterio técnico, ¿no? Hay reglas específicas para ese efecto, las reglas Nelson Mandela, que son mandatorias para el Estado ecuatoriano, que es el tratamiento de los reclusos al interior de los centros carcelarios. Y eso explica muy bien el poder y el autogobierno que ejercen los reos al interior de las cárceles. Claro, pues si mandan a los tiguerones, tú eres tiguerón, entonces pabellón 5, tú eres lobo, pabellón 8, tú eres de los fatales, pabellón 10,
evidentemente se fomentó desde los propios centros carcelarios la organización, ¿no? Que estén absolutamente organizados. ¿Qué evitaríamos con esto? Que se pueda fortalecer justamente el crimen organizado y cumplir a cabalidad con lo que establecen las reglas de Nelson Mandela y cumplir a cabalidad con lo que establece el propio reglamento del SNAI. SNAI, que como conocemos ya, ¿no?, fue la apuesta que le dio el gobierno de Lenín Moreno, de reducir al Ministerio de Justicia a esta simple secretaría plagada de corrupción. Recordemos esos chats ahora, en el caso Metástasis, de los chats de Norero, donde se habla de el contacto directo que tenía este señor Ramírez en su momento al mando del SNAI, ¿no?, en conversaciones directas con los narcotraficantes. Recordemos esas imágenes, ¿no?, cuando vimos que tenían celebraciones en piscina los reos, en este específico centro penitenciario. Fiestas con fuegos pirotécnicos, ¿no? Una cosa insólita. ¿Quién puede desconocer que el Estado no gobierna las cárceles, no gobierna la penitenciaría litoral? Son los propios PPLs los que ejercen el control. Incluso la habían financiado, a decir de los chats estos de Noreros que ahora se han publicado, le financiaban la gasolina a los vehículos de la policía. Una cosa increíble. Entonces, están funcionando como centros de operaciones del crimen organizado, las cárceles de nuestro país, y eso explica muy bien la violencia que pasa afuera. Penosamente, Jaime, Augusto, planteé esta veeduría y no tuve quórum en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. no solo la gasolina financió Norero, arregló patrulleros. Imagínate, es insólita. Y no ha pasado nada. La gente se olvida de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención de la veeduría ciudadana. No ha podido nacer la veeduría porque no hubo quórum en el Consejo de Participación. La ciudadanía tiene sí la facultad de ahora, si es que hay personas interesadas en hacerlo, pueden plantearlo como una iniciativa ciudadana. ¿Y por qué no hubo quórum? ¿Qué pasó? Habría que preguntarle a los demás consejeros, que entiendo que no justificaron, eso está en el récord, no se puede revisar la sesión ordinaria, incluso no fue una sesión extraordinaria, una sesión ordinaria del día miércoles pasado, y el secretario general expresó que no había existido ningún tipo de justificación para la ausencia de los consejeros. Tendrán que entonces ahora rendir cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que explicó esa ausencia? Uh-huh. Decía yo que había puesto también en la veeduría, en la moción resolución mía, que al menos existan 2 expertos en política criminal o en rehabilitación social, toda vez que se entiende que los veedores tienen que tener al menos algún tipo de conocimiento en temas de análisis de prontuarios penitenciarios, ¿no?, el diagnóstico alrededor de los centros carcelarios. Me parece que era una propuesta interesante, ¿no?, y que podía servir de insumo, podía ser útil para el gobierno nacional a efectos de tener una radiografía de lo que está pasando al interior de la penitenciaría y lo que está pasando con el SNAI. Penosamente no tuvo el quórum. Hace unos días conversábamos con el colega Andrés Durán del programa El Chochólogo y él nos decía que hace poco en el SNAI mismo, en la penitenciaría del Litoral, se dio un operativo donde participaron las Fuerzas Armadas y fueron a las oficinas del SNAI acá en la penitenciaría del Litoral, y ahí encontraron de todo, ¿no? En el tumbado de la oficina del director encontraron droga, armas, celulares, todos los objetos prohibidos los encontraron en el tumbado del director del SNAI. Y resulta que el director del SNAI fue llamado por fiscalía, fue a la audiencia, ¿qué pasó en esa audiencia? El parte había sido mal elaborado y el señor siguió dirigiendo la penitenciaría del Litoral. Estas cosas pasan, Augusto. ¿Cómo se puede permitir que estas situaciones se estén dando dentro del sistema carcelario? Esto creo que se explica bien porque el dinero que mueve el narcotráfico es capaz también de comprar funcionarios públicos, ¿no?, para que un parte salga de tal o cual manera, o se le dé la prelibertad o un régimen semiabierto a, digamos, los más buscados de este país.
o que se puedan sencillamente fugar sin ningún problema de la penitenciaría, ¿no? Una persona como Fito, o el otro, León, ¿cómo es? Colón Pico, creo que se llamaba el otro. Entonces, se explica muy bien, ¿no? Todo el, digamos, el contubernio de funcionarios del sistema de justicia, funcionarios del SNAI, que son parte de este crimen organizado, son parte gravitante de lo que está pasando con estas bandas delincuenciales. Y fíjate que el Estado lo tiene facilita para poder hacerle frente a este tema de quitarle el autogobierno de los reos. Por ejemplo, ahora que están en los temas de las negociaciones con las telefónicas, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía puedan tener acceso a teléfonos y puedan contactarse vía redes sociales, puedan tener chats con funcionarios públicos desde los propios centros penitenciarios? ¿Dónde están los dónde están los inhibidores de señal? El Estado puede hacer esto, ¿no? Ahora que puede, ya digo, el tema del espectro radioeléctrico, están en negociaciones con las telefónicas. ¿Por qué no se ha hecho esto antes? Los detectores de metales tampoco sirven. Y fíjate, Jaime, esto no me lo ha contado nadie. Yo lo he podido palpar. Antes de ser consejero de Participación Ciudadana, yo estuve 7 años como defensor público de carrera, la Defensoría Pública del Ecuador. Los 2 últimos años, yo estuve en algunas áreas de la Defensoría Pública. Los 2 últimos años estuve en el área de garantías penitenciarias, justamente en esa área, me tocaba visitar todas las semanas las cárceles de Guayaquil. Era una cosa increíble, a mí me molestaba mucho. No estaban dañadas, estuvieron por años dañadas las máquinas de rayos X. Entonces eso explica muy bien por qué se ingresaban artículos prohibidos a los pabellones. Armas de largo alcance, ¿no? Dentro de los pabellones, como tú bien señalabas, ¿no? Escondidas a veces en paredes. Dentro de las propias oficinas del SNAI, una cosa increíble. Y yo recuerdo bien, tengo esa imagen grabada, ¿no? Muchas veces, de ir a la penitenciaría o ir también a la regional. Y la gente tenía que hacer la pantomima de que se sacaban los zapatos, la correa, como cuando vas al aeropuerto con la máquina de rayos X, ¿no? Lo pasabas con una escoba, pasabas las cosas con una escoba, hacías el show de que supuestamente estaban... Yo les preguntaba a los policías, oye, ¿por qué le hacen pasar a la gente esta ridiculez, ¿no? Si la máquina no sirve, ¿por qué le hacen sacar las correas, los zapatos? No, porque ahí están las cámaras, entonces hay que hacer esto. Ese es el procedimiento. Una verdadera tontería. Y ahí se explica muy bien por qué ingresaban tanto armamento a los pabellones de la penitenciaría, de la cárcel regional de Guayaquil. Increíble, de verdad. Entonces, el Estado tiene un reto acá. Tiene que, primero, quitarle la base social al narcotráfico, pero luego tiene que invertir también en los sistemas de seguridad, en cuestiones básicas, que son cuestiones de sentido común, ¿no? El tema de las telefónicas me parece que es mandatorio y es urgente. Hay que quitarle esa conexión que tienen los reos con el afuera en las cárceles a través de las redes sociales. ¿Por qué no estamos trabajando en eso? ¿Para cuándo? Una política encaminada a frustrar esa comunicación. Hay mucho por hacer y creo que Daniel Noboa tiene un reto enorme en estos momentos. Esperemos que esté a la altura del momento histórico. ¿Quiénes son los responsables de todo lo que ha ocurrido y lo que todavía sigue ocurriendo dentro del sistema de rehabilitación social? Lazo y Moreno. Si antes teníamos Ministerio de Justicia, lo convirtieron en una simple secretaría, bastante de la derecha, del Ministerio de Gobierno. Y se desinvirtió. Primero se redujo el presupuesto en esta materia. Pero no contentos con reducir el presupuesto, el poco presupuesto asignado no lo ejecutaron. Yo te decía 2022, 0% de ejecución presupuestaria. Increíble. Alguna vez en el Consejo también lo llamamos a este señor Zapata, a cargo de la cartera de Estado del Ministerio del Interior, ¿no? Por una iniciativa ciudadana de Juan Pablo Jaramillo. No compareció a esa audiencia, ¿no? Se burlan de la gente, insultan a nuestro pueblo. Y el año 2023 no tengo el dato exacto de todo el año, pero al menos el primer semestre la ejecución presupuestaria no llegó ni siquiera al 9%, cuando la seguridad ciudadana es el problema más acuciante de este país, que nos lacera la vida cotidiana. No podemos salir tranquilos con nuestros hijos a caminar, porque los matan por balas perdidas, ¿no? Los obligan a caminar por el Darién, ¿verdad? Para buscar otro horizonte en otras latitudes. Entonces, hay grandes responsables de esto. El gran responsable se llama neoliberalismo, y esta receta neoliberal fue aplicada
por Lenín Moreno, comenzó con la tradición de Lenín Moreno, y luego, evidentemente, por su coideario, Guillermo Lasso, que lo que hizo fue achicar más el Estado, ¿no? En esta lectura obtusa de que el Estado es obeso y que había que achicar el Estado en los sectores más sensibles, ¿no? En educación, en salud, en seguridad, de nutrición crónica infantil. Recordemos las promesas de Lasso, ¿no? Su campaña. Y luego después lo dijo, creo que con mucha audacia, ¿no? Un verdadero sinvergüenza, que dijo que había tenido un combate decidido contra la nutrición crónica infantil. Y ahí están las cifras, que no nos dejan mentir, ¿no? Es una cosa insólita. Entonces, se miente impunemente todo el tiempo, pero parece que la ciudadanía a veces no tiene memoria corta, ¿no? Hay que también reflexionar sobre qué está pasando con la gente. Augusto, ¿Por qué seguimos apostándole a esto? podríamos pensar que todo lo que está viviendo el Ecuador ha sido producto de un plan para destruirlo. Porque si desmontaron todos los sistemas de seguridad que tenían las cárceles, desmontaron el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, instituciones que servían para controlar la delincuencia, controlar las cárceles, y que aquí en este programa en algún momento nosotros comentábamos que esa violencia, cuando se descuartizaban personas dentro de las cárceles, tarde que temprano, iba a venir a la calle, iba a venir, y no demoró mucho, y tenemos ya ahora la violencia en todo lado. ¿Podríamos pensar que esto fue un plan? Podríamos pensar que lo que estamos viviendo es una miseria planificada, ¿no? Una miseria planificada, fruto de esta visión obtusa de acortar el Estado, de recortar los presupuestos, de fomentar la desinversión social. Lo vivimos también en la época de la pandemia. ¿Recuerdan los momentos más duros de la pandemia? Cuando este ministro de Finanzas decidió pagar deuda externa, plata que nos podía servir para comprar la compra de respiradores, para fortalecer las herramientas al interior de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos. O sea, pero ya es una desidia, una indolencia de gente que no se parece en nada a nuestro pueblo, ¿no? Ellos tienen arregladas sus vidas, pueden estar a buen recaudo en sus ciudadelas privadas sin ningún tipo de problema, pero que el pueblo se las arregle solo, ¿no? Y si tenemos que presionar por algún lado, bueno, pues clávale 3 puntos porcentuales más al IVA, ¿no? Que afecta evidentemente a la clase media y a la clase popular. Entonces, es realmente una indolencia, ¿no? Una falta de empatía, ¿no? Y creo que eso nos caracteriza, digamos, del progresismo. Yo soy un hombre de izquierda, ¿no? Como tú bien conoces, Jaime, ¿no? La empatía con el otro, preocuparnos por la gente, sentir en carne propia los dolores de nuestro pueblo. Penosamente, las personas que gobiernan o que han gobernado los últimos 7 años, lo que menos han tenido es empatía. Lo que menos han tenido es esa sensación de que lo que le está pasando al otro también me está pasando a mí, ¿no? Claro, porque ellos pueden solucionarse su problema sin mayor inconvenientes, ¿no? Pueden irse a vacacionar a otros países, ¿no? Y olvidarse un poco, ¿no? de lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Lo decía alguna vez Lenín Moreno, ¿no? A mí me importa un huevo, algo así, algo por el estilo, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, es realmente penoso y creo que hay una oportunidad ahora histórica para este gobierno de poder reivindicar justamente los valores de la justicia social, de la igualdad, tomándole la palabra, ¿no? A Daniel Noboa, que ha dicho que es una persona de izquierda. Vamos a ver, solo el tiempo y la historia lo juzgará. Yo escuchaba esta semana o la semana anterior a la ministra Andrea Robo sobre el plan de cocinas de inducción. Dice que ese plan no ha terminado, que ese plan lo dejaron a un lado, pero producto de la bronca política. Eso lo hizo Moreno, y que el plan sigue, que todavía ellos siguen con el plan de las cocinas de inducción, de que hay que vender esas cocinas de inducción. E incluso también había otro plan para el ahorro de la energía con los focos ahorradores, que también ese plan continúa, pero que lamentablemente esos proyectos no continuaron como tenían que seguir por el odio o la bronca política que tuvo Moreno y el gobierno de Lasso.
Pero si todo se ha explicado por esa bronca y ese odio político, no solo el tema de la cocina de inducción, que era un plan realmente revolucionario en esta materia. Por ejemplo, recordemos los programas de becas educativas, los programas de excelencia, la beca Cenecit. Luego también desaparecieron las Cenecit, destrozaron Semplades, ¿no? La planificación estatal en la garantía de los derechos sociales. Fíjate tú, en sector educativo también hay una deserción, me parece que la cifra es 200.000 chicos fuera del sistema educativo, caldo de cultivo, después esos ninis les llaman, ¿no? En el ámbito regional, en el ámbito internacional. Los ninis son los que ni trabajan ni estudian, porque el Estado no les ha podido proveer esas condiciones, no les ha podido dar esas posibilidades de surgir, de poder tener, digamos, un proyecto de vida ajeno, digamos, a una banda delincuencial, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que podemos hablar de miseria planificada, sí creo que podemos hablar de que hubo un intento deliberado, ¿no?, de que estas cosas sucedan por el odio, ¿no?, por la animadversión y por una conciencia absolutamente muy propia del mundo subdesarrollado, ¿no?, de que vamos a acabar con el otro. También es una concepción de la política la que está en juego acá, la que tenemos que reivindicar, ¿no? Ver al adversario como un enemigo. Pero si es que yo veo al adversario político como un enemigo y no como un adversario, si al enemigo, ¿qué le hago al enemigo? El enemigo lo tengo que eliminar, ¿no? Lo tengo que destrozar, lo tengo que eliminar. Entonces esa política de amigo-enemigo ha sido muy dañina, ¿no? Debemos tratar de reivindicar también el sentido del quehacer político, de cómo miramos a las personas que no comulgan con nuestras ideas. Debemos mirarlos como adversarios políticos, no como enemigos a los que hay que eliminar. Me parece que eso es lo que ha estado pasando en este país. Hay brazos ejecutores de eso, ¿no? La Fiscal General del Estado es una de las, ¿no?, parte de ese engranaje para literalmente eliminar a los adversarios políticos. Y hay que decirlo sin ningún empacho. La Fiscal General del Estado tiene un rol político en el ejercicio de sus delicadas funciones. ¿Qué piensas con respecto a la fiscal? Lo que ha hecho el día de ayer, cambiar al fiscal o agente fiscal de Guayas al Cantón Balao, porque reclamó que les den seguridad a los fiscales. Pero sí es pan de cada día de Diana Salazar, ¿no? Una persona nefasta, con sed de venganza, ¿no? Todo el tiempo. Pero es una persona bastante limitada. Yo creo que sus limitaciones como profesional del derecho son directamente proporcionales a su ambición y a su odio. Entonces, hay de aquel fiscal que cuestione los sacrosantos designios de esta señora, porque va a ver las consecuencias. Y ella lo dice sin ningún empacho, ¿no? Escucharla está limitada en cada una de las entrevistas que da, decir, ¿no?, ya sin ningún tipo de recaudo, si llegan a hacer esto, pues van a recibir un golpe fatal, ¿no? Y todas las tonterías que se ha inventado. Fíjate, a mí me ha iniciado 2 indagaciones penales. Una es por un tuit del difunto Villavicencio, que paz descanse, supuestamente que había dicho que nosotros del Consejo habíamos vulnerado el archivo físico de su expediente cuando ella fue postulante para el concurso de Fiscal General del Estado. Una verdadera tontería que después se pudo evidenciar con mucha facilidad, que eso era un imposible, porque todos esos archivos estaban digitalizados en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y estaban sellados incluso con código QR todas las páginas de su postulación. Pero bueno, ya nos inició una indagación previa, una investigación previa por eso. Luego tengo otra que también la upó esta señora Calvache por fraude procesal. Imagínate. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué estamos investigados por fraude procesal? Justamente por la investigación esta que llevó adelante el Consejo a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, del presunto plagio de la tesis de la fiscal, y nosotros remitimos a la Corte Constitucional cierta documentación. La consejera Calvache dijo que en ese envío de la documentación no se había enviado la documentación completa, entonces ella dijo fraude procesal, que ni siquiera entiende la categoría de los tipos penales, ¿no? Fraude procesal es para procesos de carácter judicial, no era el caso. Es una verdadera vergüenza esos casos. Pero ahí estamos, ¿no?, con 2 indagaciones penales en nuestra contra, y ni hablar, pues, ¿no?, de otros actores de la política nacional que también han sido víctimas de las argucias de Diana Salazar, ¿no? En la recta final de esta entrevista, Augusto,
¿Qué criterio tienes? Ayer se declaró nulo el concurso de jueces nacionales por parte de la Corte de Justicia. ¿Ese era el objetivo? Sí, yo creo que sí. Tenía los timings, el tiempo, los tiempos de Salazar son... No creo que ella lo haga, ¿eh? Ojo con algo, no creo que ella sea la gran artífice detrás de esto. Creo que tiene mucho apoyo de la embajada estadounidense en todas las arremetidas que da, ¿no? Y está manejando muy bien los tiempos, ¿no? Ya nadie habla del concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es un golpe judicial el que se ha dado, ¿no? Porque, claro, obviamente eso le sirvió mucho que se esté hablando del caso Metástasis, ¿no? Que también es justicia selectiva, ¿no? Porque mira que en el caso Metástasis se mencionan algunas otras personas, por ese señor Ordóñez, fue parte del gabinete de Lazo. Pero ahí va campante, incluso lo invitan en set de televisión Ecuavisa a hablar de temas de seguridad. Mía santo, es una verdad vergüenza. Con la misma lógica en que pusieron en prisión preventiva a algunos de los involucrados en el caso Metástasis, Ordóñez debería también estar pues en prisión preventiva. Pero ahí está, inclusive dando entrevistas, como gran analista en temas de seguridad. Una vergüenza. Entonces, pero este es pan de cada día en las investigaciones de Diana Salazar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque incluso es capaz de sembrarte pruebas, capaz de hacer cualquier cosa, con tal de eliminar al enemigo. Miren el caso de Freddy Carrión también, otra de las grandes víctimas de estos atropellos de Salazar, ¿no? Freddy Carrión, ya se pudo demostrar con claridad meridiana. Este señor, Mauro Falconi, fue el que en su momento hizo la acusación en contra de Carrión. Se pudo ver incluso videos donde hacía una llamada y decía: aquí estoy con el defensor del pueblo, mi amigo, los tres, mi mujer y el defensor hemos sido víctimas. Pero sin embargo después le inician una investigación a Freddy Carrión y luego lo terminan acusando de abuso sexual, una cosa increíble. Entonces, bueno, esas son las cosas terribles del lawfare, ¿no? Que es una estrategia regional, ¿no? Que se puede verificar también en Brasil y en Argentina. ¿Por qué los celulares en unos casos sí valen? Hay que pedirlos y hay que difundir los chats, pero en otros casos no se pide el teléfono, como el caso del celular de Fernando Villavicencio, el caso claro. de Rubén Cherres y un montón de teléfonos que sería bueno que la fiscal los pida. ¿Qué tendrán pues esos teléfonos, Jaime? Que no quieren que, con la misma curiosidad con lo que hicieron los de Norero, tenían que haber hecho lo propio con la explotación del celular de Fernando Villavicencio. ¿Qué cosas nomás habrá en ese celular, ¿no? Que comprometen quizás la actuación de algunos funcionarios de la Fiscalía y de la propia fiscal. ¿Qué cosas habrá allá? Imagínate la posibilidad de poder explotar el teléfono de Diana Salazar. ¿Qué cosas habrá nomás ahí, no? Entonces, bueno, justicia selectiva no es verdadera justicia, y creo que evidentemente, para retomar un poco la pregunta que tú me hacías, creo que realmente la intención detrás de los timings de Salazar es justamente haber frustrado el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Augusto, quiero agradecerte por el tiempo para conversar con Ecuador en directo. Gracias a ti, Jaime, siempre un gusto. Un abrazo. El doctor Augusto Verduga, consejero del Consejo de Participación Ciudadana, conversando con Ecuador en directo.